Es que esto es como la fe, no la podemos ver, porque no los veo, no los puedo ver desde acá, pero sé que están, entonces, qué bendición, mis amados, poder venir acá a adorar al Señor, a glorificar su nombre. Así que quiero invitarles a cada uno de nosotros también, los que estamos acá, y los que están en el Zoom, también, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a glorificar, adorar al Señor, así que pongámonos de nuevo sobre nuestros pies y vamos a cantar la palabra del Señor. Vamos a cantar la Biblia. Y esta canción precisamente habla de eso, de cómo glorificamos a Dios a través de su palabra y a través de la Biblia. Así que, mis amados, démosle gloria y honra al Señor. Sí, eso es. Cantamos juntos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Mujeres. Caballeros. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Todos juntos. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Sí, amén. Y bueno, gracias al Señor que, como lo vinimos hablando hace un momento y lo aprendimos hace un momento, sabemos que Jesucristo es ese Hijo del gran Dios Altísimo que reina en nuestro corazón y que nos ha comprado solamente por amor, sin esperar nada a cambio, y que al contrario nosotros le damos la gloria a Él como iglesia. Así que cantemos juntos, oh gran Dios. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño
existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Josué 1:8 dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias a Dios por su palabra, gracias al Señor porque la podemos cantar día y noche, porque podemos glorificar al Señor día y noche, todo el tiempo, hasta cuando Él venga por nosotros o nosotros estemos con Él. Démosle la gloria al Señor, nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, tú meditarás en él, tú meditarás en él. Padre Celestial, te adoramos en esta mañana, Señor. Lámpara, Señor, a nuestro camino, Señor, es lumbrera a nuestros pies, Señor. Gracias, oh Dios eterno, porque nos has enseñado a que nunca nos apartemos de tu palabra, sino que todos los días, sin importar la hora, meditemos en ti, Señor, para que guardemos, Señor, y hagamos conforme a todo lo que tú nos has, o sea, lo que en él está escrito, Señor, y entonces podemos estar tranquilos delante de ti, Señor. En este momento, Señor, te pido que nos confrontes, te pedimos que nos confrontes por medio de tu palabra, Señor, y que nos hables a nuestra vida, que nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, podemos tomar asiento. Los niños pueden ir con Sandrita a la puerta. Pastor Héctor. ¿Se carga? Listo, ok. Empieza a las 30. ¿Se van parando? En 40 más o menos. ¿Más por favor? No, el telón. Mis hermanos, buenos días. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno.
Amén, que así sea, ¿no? Bueno, me alegra verlos nuevamente aquí reunidos como iglesia, juntos glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo les ha ido en la semana? Siempre pregunto eso. ¿Bien? ¿Todo victoria? Claro, nada de tribulaciones, nada de pruebas. Bueno. ¿Cómo es que dicen algunos acá? Bendecido, prosperado. Uy, eso hay que aplicarle como le va. No. Ok, mis hermanos, ¿listos? Buen tiempo, estos primeros tiempos muy importantes, y sobre todo lo que estábamos viendo, lo que vimos de evangelismo, lo que estamos viendo de cristología. Bueno, son los nutrientes, ¿no? Para una vida de fe en nuestro Señor, son los nutrientes para nuestra vida espiritual. Hace parte del culto, así que los invitamos a que estemos 9:30 y podamos estar compartiendo entre juntos, aprendiendo, y qué más que estas verdades doctrinales. Si hay algo, y rescatando cristología, si hay algo que en la historia se diluye, ¿cierto? Es quién es Cristo, ¿no? Se diluye bastante. Para unos será un gran maestro, para otros un hombre extraordinario, para otros, pero es una pregunta fundamental para todo ser humano, y es tan fundamental que el mismo Jesús en su ministerio terrenal le preguntó a sus discípulos: ¿quién creen, cierto? ¿Quién soy yo para ustedes? Quería saber qué significaba su ministerio y qué significaba su persona para ellos. Mes de la Biblia, así que mes de la Biblia es para aprovechar ¿qué? La Biblia. ¿Sí la está leyendo este mes o no? Gracias, mi hermana. El resto, gracias. Bueno, ya sabemos quién lee y quién no. Así que estamos en problemas. ¿Alguien más la lee por si acaso? Oh, y otra hermana. Un momentico, ya estoy también, el hermano allá, listo. De resto, ¿también? Bueno, hay que leerla, ¿no? Entonces es como si usted dejara de respirar, si usted dejara de comer. Así que es la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, que sale de la boca de Dios. O sea que es el alimento perfecto, ¿cierto? Por excelencia. ¿Y qué más que recordar? Obviamente el mes de la Biblia nos entendemos que no se reduce a un mes, en donde privilegiamos la Biblia en octubre y ya el resto de meses ya no. Realmente la Biblia siempre va a tener un lugar y debe tener un lugar especial en nuestra vida y en nuestro corazón. Hemos aprendido que estas palabras estarán sobre tu corazón, ¿cierto? Hemos aprendido del Antiguo Testamento esta ley, estas palabras sobre tu corazón, y hemos aprendido que estar sobre el corazón es que Él gobierna, la palabra gobierna nuestro ser, ¿cierto? No es que yo me acuesto en la cama y la pongo sobre mi corazón y comienzo a meditar con unos ruidos rarísimos, ¿no? Que salen de mis pulmones. No, sobre el corazón quiere decir que es la que gobierna y la que debe gobernar mi mente, mi voluntad, mis emociones, mis acciones. Es el estar sobre su corazón. Daniel también recurrió a un profeta. ¿Se acuerdan a qué profeta recurrió Daniel para ver a esto de los 70? A Jeremías, ¿no? Jeremías. Y es Jeremías la porción, pensando en el mes de la Biblia y pensando en pasajes que de pronto han tocado mi vida y que han tocado la vida de ustedes, porque toda la Biblia debe tocar nuestra vida, pero hay pasajes que de pronto nos hacen pensar mucho, ¿no? Como que hacen pensar acerca de nuestra actitud frente a la palabra de Dios escrita. Y quería traer esta reflexión de Jeremías capítulo 15, versículo 15 en adelante. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías fue leído por Daniel, ¿no? Acordémonos que Daniel hace referencia al profeta Jeremías. Entonces, vamos a ver que de todo lo que vio, pudo haber leído estas palabras. Y acordémonos que los profetas a veces escriben rarísimo para nuestra época,
muy raro. Es decir, a veces son como confusos, como que no entendí, o sea, está dando gracias a Dios, está pataleando. ¿Qué está haciendo el profeta? ¿Qué está expresando? ¿Qué está manifestando? Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 15, versículos del 15 al 21. Tú lo sabes, oh Jehová, ¿ya estamos ubicados? Sí. Ok. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame. Y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como ilusoria, como aguas que no son estables? Como cosa ilusoria, perdón. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haber inspirado a estos hombres a registrar tu voluntad, tu deseo, tus propósitos, lo que tú quieres que al día de hoy aprendamos, bendito Señor. Y gracias, Padre amado. Que esa palabra, Señor, podamos conocerla más, entenderla, para así aplicarla, pidiendo siempre sabiduría y guianza de tu Santo Espíritu. Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos te glorifiquen a ti, único Dios verdadero. Una vez más oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que esa palabra y sobre todo este pasaje fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. De alguna manera han podido experimentar lo que está pasando en Jeremías. En algún momento esta palabra la comemos y es gozo para nuestra vida o no. ¿Sí la comen constantemente o simplemente es un plato extraño dentro de la vida? Jeremías está en una situación que diríamos muy similar. Acordémonos que hay líneas de conexión para entender esas distancias que a veces tratamos de saltar, esas distancias culturales, idiomáticas. Pero Jeremías está atravesando la situación, el contexto, está atravesando por una dificultad, por una crisis nacional, pero no solamente una crisis nacional, es una crisis internacional también en la época de Jeremías. Hay una crisis moral, hay una crisis social y hay crisis de identidad, no solamente en el pueblo, sino en todas las naciones alrededor. Naciones van, naciones vienen, los asirios, los babilonios, los medos, es decir, hay una convulsión, los egipcios, por supuesto, en la época de Jeremías. Y acordémonos que hay un rey que es Josías, ¿se acuerdan de Josías? Y esta palabra, fueron halladas tus palabras, es porque se habían encontrado
Se había encontrado la Biblia después de haber estado refundida por mucho tiempo. O sea, eran palabras extrañas al pueblo porque ya ni siquiera en el templo, ya ni siquiera los sacerdotes, ya ni siquiera los guías morales de la nación tenían contacto con la palabra. Y por allá entonces están haciendo un inventario, llamémoslo de esa manera, están y encuentran el rollo. Un rollo. Muchas líneas de pensamiento dicen que posiblemente fue el rollo de Deuteronomio lo que encontraron. Y ahí comenzó una especie de avivamiento, porque el rey comenzó a hacer reformas. ¿Para qué? Para volver a los caminos de la ley. Era una ley desconocida, una ley que el pueblo, de por sí su comportamiento y su carácter moral, estaba muy perdido, estaba en oscuridad. Así que comenzaron a hacer alianzas con naciones, a mezclarse, y habían muchos lugares de culto, pero esos lugares de culto no tenían que ver con el Dios verdadero, el Dios de Israel. Así que Josías hace una reforma impresionante. Comienza a demoler, comienza a desbaratar esos lugares de culto y comienza a través de la palabra a conocerla, a dar un avivamiento en cierta época de la historia del pueblo de Israel. Y por eso esas palabras vienen, ¿cierto? Vienen como un refresco para el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras. ¿Y yo qué? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque acordémonos que para el pueblo verdadero de Dios, para el pueblo de Israel, para estos hijos fieles de Dios, este pueblo verdadero, la ley no era algo gravoso. La ley no era algo, una carga pesada. La ley era la instrucción en amor del Padre hacia su pueblo preferido y favorito o escogido, mejor. Así que encontrarse con estas palabras, ir a la palabra en medio de una sociedad que está en oscuridad, en medio de unas naciones que están en oscuridad, de por sí era un motivo de gozo porque era el reencuentro con el propósito y la identidad del pueblo. ¿Qué pasaría si hoy, al día de hoy, yo no trajera la Biblia? Si al día de hoy yo expusiera de pronto, vamos a leer a Miguel Ángel Cornejo mejor, vamos a leer más bien a Deepak Chopra y todos estos mejor, ¿cierto?, que la Biblia. ¿Qué pasaría en la medida del tiempo? Pues obviamente que la identidad de la iglesia se pierde y por lo tanto la iglesia pierde su sentido de ser. Porque si la Biblia no es el centro de la iglesia, si el evangelio no es el centro de la iglesia, si Jesucristo no es el centro de la iglesia no tiene sentido de ser. ¿Vamos ahí? Y lo mismo le pasaba al pueblo. Sin la ley, sin cumplir el pacto, sin tener relación con el Señor, a través de, pues pierde sentido como pueblo. Así que la ley, encontrar eso, ustedes se imaginan, es como si de pronto hoy desaparecieran todas las Biblias, ya prohibida la Biblia, y dentro de un tiempo alguien encontrara un ejemplar de la Biblia. Vendría como un renuevo, ¿cierto? Vendría la verdad como ese alimento y como esa agua que va a refrescar y a limpiar el ser humano. Así que Jeremías está escribiendo está siendo inspirado por Dios para registrar algo que Pedro más adelante en el Nuevo Testamento va a rescatar y dice que las cosas se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, ¿cierto? Para nuestra enseñanza. Dice a estos, primera carta de Pedro, capítulo 1, 12, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, dice Pedro, capítulo 1, versículo 12, primera carta, sino para nosotros. Perdón, versículo 10, voy a comenzar el 10, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas, ¿ya están ahí?, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron ¿qué? Acerca de esta salvación. ¿De qué van a hablar los profetas?
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano ¿qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo dijeron, posiblemente en su entendimiento no era claro como tal, pero sabían que iba a venir ¿qué? Había esperanza para el pueblo. Versículo 12. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para quienes administraban las cosas que ahora os son ¿qué? Anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales ¿qué? Anhelan mirar los ángeles. Hasta los ángeles anhelan mirar. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo es que la gracia obra en la vida de una persona? ¿Cómo es que la gracia de Dios puede traer salvación a una persona? Eso anhelan también, ver esa gracia. Así que Pedro nos aclara que efectivamente estas cosas realmente, Antiguo Testamento, tienen mucho que ver con nosotros. La sociedad hoy está ¿qué? ¿En tinieblas o ya salió a la luz? En tinieblas. El sistema del mundo, los gobiernos, el sistema económico, la sociedad, está en tinieblas. Hay una crisis. Miren las guerras, lo mismo que en Jeremías, estaban los unos con los otros, estaba Asiria, estaban los babilonios tratando de conquistar a Siria, Judea se estaba tratando de aliar con Egipto, Dios les había dicho que no, que se dejaran, bueno, una cantidad, había una convulsión internacional política muy fuerte. ¿Hoy hay convulsión internacional o no? ¿Sí? Guerras aquí, guerras allá, estamos viendo lo de Ucrania, estamos viendo toda esta cantidad de cosas que es una sociedad que es lo que compartimos como una línea de ¿qué? Una línea que nos acerca a entender esto. Vuelvo y repito, las líneas que nos aproximan es el mismo Dios, Antiguo Testamento es el mismo Dios que adoramos hoy. El mismo problema del hombre, el pecado, y el mismo problema es el sistema del mundo. Son las líneas que nos acercan a entender Antiguo Testamento. Algo muy interesante o muy importante es que ese avivamiento, mis hermanos, que hubo por encontrar la ley y la palabra, ese avivamiento duró muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Y ese avivamiento, ese reencuentro con la palabra, más adelante fue desplazado por hipocresía, fue desplazado por simplemente legalismo, fue desplazado por religiosidad y hasta ahí llegó el avivamiento. O sea, duró muy poquito tiempo. No alcanzó a durar 10 años. Y Jeremías es escogido por Dios para que anunciara, para que profetizara, ¿cierto? O sea que el avivamiento, Jeremías fue testigo, Jeremías dice, fabuloso, esas palabras que se han hallado, yo quiero comerlas. Es un banquete, es un deleite. Pero el avivamiento en ese momento duró muy poquito tiempo. Hubo hipocresía, hubo religiosidad. Los sacerdotes ya estaban negociando sus convicciones. Muchas cosas que hubo. Y Jeremías tiene que denunciar el pecado del pueblo de Israel ahí en Judea. Tiene que denunciarlo. Ahora, cuando usted denuncia a la luz de la palabra del pecado, usted se va a ganar ¿qué? Muchos amigos. Ay, por favor, denuncia mi pecado. ¿No? Usted va a ser despreciado. Usted no va a ser el invitado para una fiesta. Usted no va a ser el invitado para una reunión. Usted no va a ser el invitado, ¿cierto?, de su preferencia para la sociedad. Porque es que estos cristianos siempre hablando del Evangelio, siempre hablando de Cristo. Y Jeremías se estaba enfrentando a una sociedad perversa, pero a un pueblo igualmente perverso. Así que Jeremías nos habla bien porque dice acá, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Es decir,
vamos a ver cómo Jeremías, la intensidad de su escrito, es un escrito casi que de reproche. ¿Usted alguna vez le ha alegado a Dios? Dios, pero ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me enviaste eso? ¿Por qué permitiste eso? Yo tanto que te sirvo. Mira, yo soy juicioso, estoy haciendo mi devocional, pongo BBN las 24 horas, escucho a Adrián Royal, y mire lo que me pasa. Mi familia no me quiere ver. Me sacaron, me despojaron, me expropiaron. Dios no quiere. Así que Jeremías va a ser un referente del resultado de un siervo fiel a la palabra de Dios. Por eso estamos viendo la Biblia y recuperando el resultado de la palabra en un siervo fiel. Y el resultado no va a ser nada llamativo, hablándolo en términos humanos. El resultado va a ser que Jeremías tuvo que tener un ministerio aproximadamente de 40 años, más o menos. ¿Y cuántos seguidores tuvo Jeremías? Ninguno. Y usted se queja porque comparte media hora la palabra y nadie le cree. Vaya 40 años y que nadie le cree. Eso ya son palabras mayores. Nadie me escucha, nadie mire y mire, traté de compartir aquí en el bus, en la calle y nadie escucha. Pero es que en media hora, pero Jeremías estamos hablando de un ministerio muy duradero. Jeremías nos habla del sentimiento al cual puede llegar un siervo de Dios, incluso un sentimiento hasta de desesperanza. Porque, Señor, tu palabra la anhelo. Y después viene, Señor, pero es que mira, yo amo tu palabra. Me deleito en tu palabra. Pero ¿por qué? Es decir, ¿cómo serás? Y mire el 18 es muy fuerte. Dice acá, ¿serás para mí como cosa ilusoria? Señor, como hagas que no son estables, yo confío en tus promesas. Pero ¿qué está pasando, Señor? Yo no veo tu obra en mi vida. Yo no veo la bendición de Dios. Entonces yo mejor renuncio. Yo mejor renuncio al pastorado. Entonces, mañana carta de renuncia al pastorado. Renuncio al ministerio. Renuncio a mis convicciones. Entonces Jeremías nos muestra que la fe, vuelvo y repito, no niega la realidad del hombre. Y dentro de la realidad del hombre está el sentimiento de abandono de parte de Dios. Es una realidad. A veces Dios nos permite y nos lleva por desiertos que parece que estuviéramos abandonados. Parece. Entonces, y a veces estamos pasando por pruebas y a veces es interesante porque sabemos que en situaciones vamos a tener crisis de fe. Vamos a tener crisis en nuestra vida cristiana. El que no haya tenido crisis es porque no ha sido tratado por el Señor. Porque Dios nos lleva a enfrentar nuestros temores. Y enfrentando esos temores vamos a tener crisis. Y a veces no nos gusta decir que estamos en crisis. Dirán que estoy en pecado. Dirán que estoy en disciplina. Mi hermano, ¿cómo está? No, fortalecido por la mano del Señor, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mal. No, ¿cómo está? No que me expliques la teología bíblica. Una simple pregunta y me enseñan teología, ¿cierto? No, quiero saber cómo estás tú, tu ánimo, cómo estás, estás triste, estás decaído. No, yo siempre vivo gozo porque yo puedo todo en Cristo me fortalece y yo sé. Gracias, ¿verdad? Yo también sé esas palabras. Entonces, a veces incluso nos engañamos a nosotros y queremos maquillar, ¿cierto? Pero Jeremías no maquilla su reproche al Señor. Es íntegro, es muy sincero en su sentimiento. Pero el ser sincero no afecta a su fe. Oiga, eso suena raro. Pero, ¿cómo así que se siente abandonado, pero no afecta a su fe? Bueno, así que Jeremías es muy interesante porque está hablando de una sociedad como cualquier otra, perversa, pecadora, a la cual tiene que hablarle y tiene que recordarle que están pecando, que se están perdiendo, que se van a condenar, pero que hay esperanza en medio de ese pecado. Usted imagínese el pueblo de Israel
sintiéndose los elegidos de Dios, ¿cierto? Los protegidos de Dios, pero lejos de Dios. ¿Conocían la palabra? Oh, podían recitarla. ¿Conocían los rituales? Oh, claro. ¿Eran legalistas? Claro. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaba lejos. Y hoy en día pueden haber muchos contextos donde se llenen espacios o creyentes, ¿cierto? Que podemos recitar la palabra, podemos conocer de memoria, pero nuestra actitud y nuestro corazón está lejos del Señor. Dice, ojo, Pedro dice, ellos están escribiendo para que nosotros, ¿qué? Aprendamos. Así que Jeremías incluso nos habla, ¿cierto? Nos habla de las prácticas tremendas en el pueblo de Israel, ¿no? Sacrificios, adulterios, tantas cosas en el cual el pueblo había caído, ¿cierto? Que mejor yo no diría, pero es el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo están viviendo una vida lejos de Dios? ¿Cómo están entendiendo la Escritura? Nada lejos de lo que podemos nosotros estar pasando en una sociedad. Si no somos influencia para la sociedad como iglesia, la sociedad sí va a ser influencia para nosotros dentro de la iglesia. ¿Vamos ahí? Quiero retomar algo, un pensamiento una reflexión que estaba compartiendo en el retiro de parejas, que fue una bendición. Y la reflexión que hacía, viendo algunos artículos y viendo unos escritos ahora hay unos escritos que uno no sabe si son ellos o ellas, no se sabe. El tema es que era un escrito por una persona de una comunidad que uno no sabe si es ella o él, ustedes entenderán. Y decía que la guerra, interesante porque realmente el objetivo se cree que son los niños. Lo está diciendo una comunidad, una representante de esa comunidad. Pero el objetivo realmente no son los niños. El objetivo son los padres. Porque entendieron que los padres son los que más influencia pueden tener en el carácter moral de los hijos. ¿A qué hace referencia este escrito? Y es algo así como los días de Jeremías. Que realmente los padres son los encargados de la nueva normalización, de enseñarle la nueva normalización a las generaciones. ¿Me explico? Que dos niños se enamoren. Los padres pueden decir, eso es normal. ¿Cuál es el problema? Que dos niñas se besen. ¿Cuál es el problema? Así que toda la propaganda y todo el arsenal lo están conduciendo hacia los padres. Dice, algo se aprende, ¿no? Si yo, como padre, le enseño a mi hijo que no te preocupes, eso es normal, eso es explorar, entonces el arsenal ahora viene a convencer a los padres. Mira el sistema tan interesante. ¿Quiénes tienen más oportunidad de trabajo hoy en día? ¿Los jóvenes o los adultos? Los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes. Yo a mis 25 años ya no consigo trabajo. Tengo 25 años y ya no tengo trabajo. 25 años de ministerio, dirán algunos, sí. Si los jóvenes son los que manejan la economía en la casa, ¿qué va a pasar con los padres? Pierden la autoridad. Si los jóvenes son los que me pagan mi sistema de seguridad social, si son los que me llevan a vacaciones, si son los que me dan bienestar económico y seguridad, ¿quién tiene la autoridad? Los jóvenes. Voy a dar algo que se está presentando, mis hermanos, porque esto es
Entonces resulta que estos jóvenes que han sido educados por familias cristianas, por padres, tienen el control y posiblemente, y ha pasado, salió del closet. ¿Saben qué es salir del closet? Claro. ¿Listo? El hijo que está sosteniendo la casa tuvo un cortocircuito en sus hormonas y llegó, se enloqueció. ¿Cuál es la realidad del padre ahora? ¿Sabe cuál es la realidad del padre? Dice, bueno, posiblemente el homosexualismo no es tan malo como parece, como me han enseñado. Porque es mi hijo el que me sostiene, es mi hijo, mire tan bonito. Es más, hasta el novio es culto. Lo he escuchado, mis hermanos, esto parece y es aterrador el enfoque de esta filosofía atacando a los padres. Y cuando los padres comienzan a entibiarse, bueno, de pronto no es tan malo que mi hijo esté fornicando, no es tan malo. ¿Y yo qué le voy a pelear a mi hijo? Pero no le pelea a su hijo, no por carácter moral, sino porque su economía depende de los jóvenes. Eso está pasando en la sociedad hoy en día. Y está influyendo en la iglesia porque, lo que yo decía, la reflexión que puse en parejas es esta. Familias e iglesias que eran ortodoxas o fundamentales se están entibiando por ese sentir. Posiblemente tenemos que entenderlos, tenemos que entender el homosexualismo. Dios ama a estas comunidades. ¿Yo por qué lo voy a criticar? Yo que peleas en mi casa no quiero. Yo no, mejor lo dejo. Mis hermanos, parece un chiste, pero es una realidad. Y los padres tienen que aguantarse los caprichos de los hijos. Y comienzan a moldear sus convicciones. Esto es muy parecido a lo que pasa en Jeremías. ¿Se acuerdan? En un momento dado, los hijos de Salomón, ¿a quién recurrieron? ¿A los jóvenes o a los adultos? A los jóvenes, claro. Entonces, está bien que el hijo, bueno, no es tan malo, mire, y dejarlo, si le gustan los hombres, pues ¿cuál es el problema? Él es libre de hacer. Y tenemos que aprender algo que era el gran desafío que yo hacía en el retiro. Nuestros hijos no se van al cielo por ser buenos hijos. Nuestros hijos no se van al cielo porque nos paguen un buen sistema de seguridad. Nuestros hijos no se van al cielo porque nos lleven a los mejores paseos. Nuestros hijos solamente se van al cielo por lo que dice la Biblia. Y pare de contar. Y nosotros como padres no podemos negociar el carácter moral, la autoridad de Dios por esta tibieza que se está presentando aún en las iglesias que eran conservadoras. Por eso es que entendemos cómo Jeremías está hablando a un pueblo que conoce la ley, que practicaba la ley, que sabía de ceremonias. ¿Cómo es posible que el pueblo haya desconocido la palabra siendo los portavoces de Dios? Pero hoy la pregunta es, ¿quién es la voz profética al mundo el día de hoy? La iglesia. La voz profética a la iglesia. ¿De qué tiene que hablar? De la palabra. Pero el sistema del mundo está haciendo muy bien su trabajo, mis hermanos. Así que se dieron cuenta, y esto es muy interesante, que el objetivo no son los niños, el objetivo son los padres manipulados. Claro. Porque si mi padre aligera mi pecado, diciéndome, no importa, tú eres buen hijo, tú no eres un delincuente, tú no, así no sea un delincuente, se va a ir al infierno si no nace de nuevo. Es el sistema del mundo, mis hermanos. Así que un padre en semejante tragedia se va a sentir abandonado por Dios porque está en conflicto entre sus convicciones y sus conveniencias. Si le peleo, me echa de la casa. ¿Y a quién le gusta ser echado de la casa? A nadie. ¿Sí vemos? O sea, el sistema del mundo es muy bien estructurado. O sea, el hecho de que a los jóvenes les den trabajo y hoy en día, ¿cuánto gana un youtuber? Ganan, y son jóvenes, son muchachitos. Así que el sistema del mundo es muy, pero muy elaborado, muy astuto el sistema del mundo. Entonces,
entender que Jeremías se enfrentaba a una sociedad, no solamente de su pueblo, sino internacional, un sistema muy corrupto, muy corrupto. Mire las prácticas de los asirios, terribles. Mire las prácticas de los babilonios, complejas. Y de cada imperio que estaba, ¿cierto? Que venía y conquistaba, venía y conquistaba, venía y conquistaba. Así que esto tiene que hablarnos muy fuerte a la iglesia de hoy, porque Jeremías no negó sus convicciones, pero tampoco niega sus tristezas. Y la tensión entre Jeremías, la tensión es la tristeza de un pueblo que ofende a Dios y la tristeza de que él tiene que nadie lo escucha. Y es la tristeza que debemos experimentar, cómo nuestras generaciones, los hijos están ofendiendo a Dios y los padres se están dejando llevar por esa corriente. Porque a nadie le gusta ser rechazado. ¿Qué dijo Jesús? No he venido a traer ¿qué? Paz, sino ¿qué? Espada. Los hijos contra los padres. ¿Cómo así? Es el costo de ser discípulo de Jesús. Esto no es negociable. Esto es duro, mis hermanos. Jeremías tuvo que enfrentarse a la realidad, a la dura realidad de su convicción con el Señor. Pero estamos entre complacer al mundo o la fidelidad a Dios. Quiero llevarlos. Uy, atrás se están matando estos. ¿Será eso cuando la palabra dice que seamos como niños? Ok. Jeremías capítulo 20, versículo 7 más adelante. Jeremías capítulo 20. Ya vemos que hubo un reclamo de Jeremías capítulo 20, ¿sí? Versículo 7. Versículo 7. Otro lamento de Jeremías. Esto es impresionante. Oye, esto es realmente algo que a uno no le cae en la cabeza como un profeta. Habla en estos términos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Lo entendemos? Otras versiones son más fuertes y directas. Me engañaste, Jehová, me engañaste. Seducir no es algo de seducción como lo conocemos. La versión más antigua dice, me engañaste. Podríamos decirle al Señor, Señor, me has engañado. ¿Podríamos decirle eso? Jeremías, su lamento, su tristeza y su miseria en ese momento lo lleva a decir eso. Pero reconoce que más fuerte fue ¿quién? Dios que él. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Dios, de Jehová, me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, cada vez que él abría la boca, ¿qué pasaba? Es una tragedia para la vida del profeta. Había escarnio, había amenazas, había rechazo. Y entonces Jeremías dice, me has engañado. Tú me dijiste que me ibas a librar. Y mira lo que... me has engañado, Señor. Pero Jeremías no entendió bien de que no era que no iba a haber sufrimiento. Es que en medio del sufrimiento, él iba a librarlo de ese sufrimiento. Es diferente. La palabra no nos engaña. Jesús no engañó a sus discípulos. Dice, en el mundo ¿qué? ¿Encontraréis aflicción? Jesús no nos engaña.
por mi causa os perseguirán, los encerrarán, los llevarán. Jesús no nos está engañando a sus seguidores. Pero en medio de la realidad dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso fue suficiente para Jeremías poder aguantar ese ministerio tan trágico en donde hablaba y cada vez que abría su boca era una calamidad para él. Los padres ya no se atreven a hablarle de evangelio a los hijos, porque ya los hijos le pegan a los padres. Los echan de la casa. Ay, no quiero que me hable. Y dejan de hablar del evangelio. Es que es complicado el tema, mis hermanos. O sea, lo de Jeremías es algo muy al día de hoy, porque finalmente era un pueblo que conocía, pero estaba lejos. No predicaban, no practicaban. Jeremías está sufriendo las consecuencias de ser seguidor de su Señor. ¿Alguna vez usted ha sido criticado por predicar el evangelio? Dice, ay, usted que es cristiano, uy, venga, es tan chévere, venga, lo invito. No, usted ya se volvió evangélico, que charrera. Ay, no venga aquí con su discurso, no me hable de Biblia, no me hable de religión. Ahorita no tengo tiempo. Ahorita estoy descansando. No me hable de eso, papá, porque yo soy grandecito, yo veré qué hago con mi vida. ¿Sí vemos? O sea, la proximidad que hay en el contexto de Jeremías, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de Jeremías, pero realmente lo que impulsaba a Jeremías era realmente la fe en su Señor. En medio del reproche de Jeremías, en medio de la dolencia de Jeremías, Jeremías experimentaba una fe impresionante. No era tan llorón realmente, había fe. Uno diría, uy, pero ¿quién no ha llorado? Es que, Si vemos un profeta de Dios, un siervo de Dios, diciéndole a Dios que lo ha engañado, me has engañado, Señor. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios le dijo que realmente la manera de que él fuera portavoz es que se convirtiera. No te conviertas a ellos. ¿A quiénes? No. No te conviertas a ellos. ¿A quiénes se refiere? Al pueblo de Israel. No es al mundo, es al pueblo de Israel. Sino que se convierta en ellos a ti. El dolor de Jeremías era muy complejo porque el pueblo estaba ofendiendo a Dios, porque el pueblo no quería arrepentirse y porque él estaba solo en semejante cantidad de pecado. Así que, mis hermanos, hay varias cosas que esta sociedad identifica. En Jeremías se podría identificar la sociedad como una sociedad y un pueblo ocioso, o sea, que no trabajaban para Dios. Siendo el pueblo escogido de Dios, no trabajaban para Dios. Pero también un pueblo que no tenía fruto. Un pueblo que no tenía fruto. Es decir, tenían conocimiento de la ley, pero no tenían un conocimiento relacional con el Señor de la ley. O sea, no había fruto en sus vidas. Y tras de hecho estaban ciegos, y los que no estaban ciegos estaban miopes. Y los que no estaban miopes estaban tuertos. Mes de la Biblia. Pongámosle atención a la palabra. Queremos tener un panorama claro del mundo. Mire el panorama que nos da la Biblia del mundo, la estrategia. Cómo el mundo está utilizando esa estrategia de los jóvenes para quitar autoridad a sus padres. Y está funcionando. Está funcionando. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos enseña, nos sigue diciendo y nos sigue enseñando, para poderlo aplicar al día de hoy, ¿cierto? Segunda carta del apóstol Pedro, segunda. Capítulo 1,
y versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Vamos ahí? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid que a vuestra fe virtud, y a la virtud ¿qué? Conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio ¿qué? Paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren lo que pasó en la sociedad, una sociedad, un pueblo que se relajó, un pueblo que se volvió ocioso, un pueblo que dejó de dar fruto, un pueblo que se volvió ciego, miope ante la dirección de Dios. Y es lo que está hablando Pedro en este momento, y la enseñanza no puede ser más pertinente al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos evaluamos, nos examinamos a nosotros mismos, estos tres elementos están presentes en esa evaluación. Primero que todo, ¿estoy trabajando para Cristo o para quién estoy trabajando? Porque si no estoy trabajando para Cristo, Pedro está utilizando una palabra que es ocioso. Eres un ocioso espiritual. Estás trabajando 24 horas para el mundo. Estás 24, entonces, ¿en qué momento estamos trabajando para Cristo? O sea que, ojo, ¿qué tanto estoy invirtiendo en el trabajo para Cristo? Es parte del examen que tenemos que hacer. ¿Qué tanto? Y eso significa, ¿qué tanto le dedico a qué? A la lectura de la palabra. ¿Qué tanto le dedico no solo a la lectura de la palabra, sino al estudio de la palabra? Porque una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio. Y a veces los planes de lectura resultan un peligro para el creyente, porque dice, bueno, vamos a leer, me propuse, pastor, hermanos, leer 5 capítulos diarios. 5 minutos, listo, ya cumplí, Señor, ya te cumplí. Y se cree que está nutriendo su vida espiritual, ¿cierto? Pero finalmente se nutre uno por un estudio de la palabra. Lo otro es como si lloviera sobre una piedra. Llueve y llueve, pero ¿qué fruto va a sacar una piedra de la lluvia? ¿Cierto? Así que la lectura es importante, por supuesto que sí, no estoy desmeritando el plan de lectura, pero la lectura puede llegar a tener el peligro de que sentimos que hemos cumplido con el Señor por tener una lectura de primera mano, de primera mano, y ya, cumplí. Segundo día, del 6 al 10. ¿Cómo va tu relación con el Señor? Bien. ¿Por qué? Estoy leyendo 5 capítulos diarios de la palabra. ¿Y por qué estás tomando esas decisiones? ¿Cierto? Entonces hay resultado y hay evidencia en nuestras vidas de realmente cómo está nuestra relación con el Señor. Y el pueblo de Israel pudo ser el pueblo escogido por Dios, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios, muy lejos de Dios. Pero también dentro de ese examen, no solamente qué tanto trabajo yo para el Señor, sino dentro de ese examen, qué tanto fruto estoy dando para el Señor. ¿Vamos? No solamente qué tanto, sino qué tanto fruto estoy dando. El pueblo de Israel se volvió una higuera estéril. Se volvió una higuera puras hojas. Y a veces nosotros podemos tener puras hojas
Y esas hojas las utilizamos solamente como las utilizó Adán y Eva, para ocultar nuestra vergüenza por el pecado y no más. ¿Qué tanto fruto? ¿Cuánto lleva de creyentes? No podríamos, ¿cuánto llevamos de creyentes? ¿Cuánto hemos dado fruto? ¿Qué tanto fruto hemos dado? ¿Qué tanto se afianza nuestra relación con el Señor? Pero otra de las cosas, tercer punto que habla Pedro acá, es miopes, ciegos. Así que hay una memoria pobre en nuestro ser. Nos olvidamos muy fácilmente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Se acuerdan el problema del Edén? El desconocer y no reconocer la bondad de Dios. Trágico. Trágico. De pronto hoy el Señor cambió su vida. De pronto le quitó el empleo que tiene, de pronto ya va a ganar menos, de pronto va a cambiar totalmente su vida. Y de pronto se dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Y qué es la mejor cosa que hay que hacer? Recordar la bondad de Dios en todo momento. Y el pueblo se volvió miope espiritual porque se les olvidó todo lo que Dios había hecho a su favor. No es gratuito, mis hermanos, que en la Torá, en los primeros libros de la Biblia, ¿cierto? En el Pentateuco, sobre todo Éxodo, Números, de ahí en adelante, Éxodo, Levítico, Números, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No es gratuito. ¿Por qué tenía que decirlo tantas veces? Para que el pueblo no se olvidara quién los había sacado. Mis hermanos, no se nos olvide, que no tengamos mala memoria, que no tengamos realmente una memoria miope, ciegos, tuertos, diciendo, ¿y Dios qué ha hecho por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Mire, me quitó esto, me quitó. Recordar siempre la bondad de Dios. Que aún las pruebas, aún las dificultades que Él presenta en nuestra vida, hacen parte de la bondad de Dios, porque en medio de una dificultad anhelamos esa presencia de Dios. Cuando Dios permite la escasez, anhelo un Dios que sobreabunda. Cuando yo estoy en la enfermedad, anhelo a un Dios sanador. Cuando yo estoy en medio de la opresión, anhelo a un Dios salvador. Es decir, que aún la bondad de Dios se manifiesta permitiendo cosas que me van a conducir a Él. Eso es bondad de Dios. Jeremías entonces nos habla de que realmente las cosas para los profetas no eran fáciles. Y la Biblia también nos hace caer en cuenta de que para el cristiano tampoco es fácil, en términos humanos. Pero que lo único que tenemos para seguir adelante, lo único y suficiente, la gracia de Dios que nos fortalece cada día. Suficiente para nosotros. Eso se le olvidó al pueblo de Israel. Esa gracia que hace reconocer quién nos rescató. Esa gracia que nos hace reconocer para quién estamos trabajando. Esa gracia que nos hace reconocer que nuestras convicciones jamás podrán ser negociadas por nuestras conveniencias. Y delante de quien tengamos que predicar, díganse las consecuencias que tengamos que afrontar, Jeremías estuvo dispuesto a afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Porque más fuerte fue Dios que él. Y eso es lo que tenemos que decir. ¿Quién es más fuerte en nosotros? ¿O el mundo? Va a ser siempre Dios. Más adelante vamos a encontrar el desarrollo de la historia de Israel, que va a ser siempre valles y picos, picos y valles, ¿cierto? Pero que nos habla, finalmente Jeremías puede resistir a un ministerio que en términos humanos, podríamos decir, fue un desastre. ¿Cómo así que tanto trabajar? Y ni un discípulo, ni un creyente. Pero en términos de darle la gloria a Dios, realmente Jeremías es un modelo para estudiar. No nos niega la realidad que experimentamos ante el rechazo, ante los oídos sordos, ante el desprecio. Jeremías vivía y nos relata lo que él experimentaba frente a esas cosas, y que muchas veces, o en esos pasajes,
hasta decirle que Dios lo engañó, quería renunciar al ministerio, pero ¿qué hace que sigamos adelante? La esperanza que tenemos en Cristo. No hay otra manera. Si nosotros no vivimos con esa esperanza, vamos a morir con una tragedia impresionante. Todas esas cosas son pasajeras, mis hermanos. El sistema del mundo algún día tendrá que estar delante del juicio de Dios. Nosotros tendremos que dar cuentas también delante de Dios por lo bueno, por lo malo que hicimos, si somos creyentes delante del tribunal de Cristo, para que toda esa hojarasca, todas esas cosas que no son de Él, se quemen y resplandezca lo que ha sido obra de Él en nosotros. Pero al fin y al cabo, el mundo entero estará frente al juicio de Dios. Así que, mis hermanos, Dios va a tomar cuenta de cada cosa que hacemos y de lo que no hacemos. No estamos ejerciendo la autoridad, estamos negociando nuestros valores, nuestros principios, por nuestras conveniencias. Mis hermanos, Jeremías nos habla de una sociedad perversa, un pueblo que se dejó contaminar por el mundo, por las naciones. ¿Qué decía Dios? Hay cosas tan fuertes que nos enseña Dios en su palabra, pero que nos hablan de su justicia y de su carácter moral y su santidad. Matar a niños. El mundo no entiende la justicia de Dios. Cuando Dios le manda a Saúl matar a los de Amalek, y dice, mata aún a los de pecho, mata a todo. Hermano, comprender la justicia de Dios, a veces creemos que somos más buenos que Dios. Pero es que Dios no va a negociar su carácter moral 3 veces santo. No, ¿yo qué le voy a subir a la voz a mi hijo? ¿No hay que me echa? ¿No hay que me regaña? ¿No hay que me deja de hacer esto? ¿No hay que me deja de pagar esto? ¿No hay... Mis hermanos, el mundo y la iglesia se está dejando llevar por esa corriente. No es gratuito todo lo que uno analiza, lo que uno comienza a ver, a leer, incluso desde esas comunidades, cómo el trabajo se va a dirigir ahora a los padres para que enseñen a sus hijos la nueva normalidad, hablando de cuestión de género. ¿Por qué Jeremías persistió? Porque Jeremías sabía en quién estaba confiando. ¿Usted sabe en quién está confiando? ¿Sabemos en quién estamos confiando? Así que nuestra boca, igual que Jeremías, podemos nosotros tener, y eso Dios lo conoce. Dios conoce nuestro corazón. A veces tenemos ganas de tirar la toalla, como se dice. Yo no quiero nada más, no quiero saber nada de Biblia, no quiero... Pero Dios, la gracia de Dios, permanece ahí. Y nos pasa lo mismo que Jeremías. Fuiste más fuerte tú que yo. Quiero renunciar, pero es que la gracia de Dios es la que me sostiene. De un Dios que estuvo dispuesto a darlo todo por el pueblo, de un Dios que ha estado dispuesto y dispuso hasta la vida de su propio Hijo. Vale la pena seguir adelante hablando de ese evangelio de Dios. Un evangelio que nos muestra hasta dónde la voluntad y el deseo de Dios llega, dar la vida de su Hijo, entregar a su Hijo por causa de los pecadores, por salvar a ese pueblo pecador. Podríamos nosotros señalar al pueblo de Israel, pero señalar el pueblo de Israel en su pecado es señalarnos a nosotros mismos. Muchas veces, aún siendo creyentes, nos olvidamos de la bondad de Dios. Muchas veces, aún siendo creyentes, nos da vergüenza hablar de Cristo. Muchas veces, a pesar de que Cristo ha dado su vida por nosotros, no somos capaces y no tenemos el denuedo de exponerlo en nuestra familia porque no queremos ser el centro de rechazo de la familia. Jeremías fue un profeta rechazado, no deseado, repudiado. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Qué dijeron los discípulos? Algunos Juan el Bautista, algunos que profeta, otros dicen que Jeremías. O sea, alguien que hablaba bonito, pero que nadie quería escuchar. ¿Cuántos Jeremías hay acá? Están dispuestos a ser rechazados por causa del evangelio. Dios no nos va a engañar. Él dice las consecuencias que vamos a tener que pasar sus verdaderos discípulos.
¿Cómo es que se predica en otros que todo es prosperidad, todo es victoria, todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo? Eso es engañar, eso sería engañar al creyente. Dios nos habla muy claro. Dios no tiene letra menuda en el contrato. Dios habla muy claro y el diálogo de hoy de Dios con el hombre se llama Jesucristo. ¿Usted cree que está sufriendo mucho? ¿Usted cree que está sufriendo rechazo? ¿Usted cree que tiene? Mire la cruz de Cristo. Jamás podemos llegar a la magnitud de ese dolor experimentado por el Hijo de Dios. Nosotros sí merecemos ese dolor. Nosotros merecemos ese rechazo. Pero Jesús toda la vida, todo su ministerio, fue hombre perfecto. Jamás pecó. No merecía morir, pero aún así murió por todos nosotros. Pedro y Juan, para finalizar, capítulo 4, versículo 18. Hechos, capítulo 4, versículo 18. Hablando de Pedro y Juan, está este pasaje ante el concilio. Y también, acordemos que los encarcelaron, los amenazaron de que no hablaran más de ese evangelio. Por favor, no hablen más. Cállense. ¿Quiénes los encarcelaron y quiénes los mandaron callar? ¿El mundo? ¿El mismo pueblo? Les dice, no hablen más de Dios. ¿Qué sistema tan corrupto? Es decir, muy a la par de Jeremías. Pero versículo 18 dice ahí, Hechos 4, 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que ¿qué? Hemos visto y oído. Interesante. Jeremías quería callar, Jeremías no quería hablar más, pero había algo que no podía, que fue colocado en su boca, ¿para qué? Para que siguiera hablando y profetizando de parte de Dios. Ese mismo sentir es el que identifica al creyente. No quiero hablar, pero hay algo que nos impulsa a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. No hay ningún momento inoportuno. No hay ningún momento que no sea apto para hablar del Evangelio de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para rescatarnos a usted y a mí de ese lugar de eterna condenación. ¿Será que podemos callar por semejante obra sobrenatural? No. No podemos callar. Jeremías trató, pero no pudo callar. Dios, Padre eterno y maravilloso, te damos gracias por tu obra. Padre amado, esta palabra que tú guiaste a registrar en los profetas. En Jeremías, Señor, danos a conocer tu voluntad en él, pero también la experiencia humana de su lamento, de su tristeza, de su vergüenza, pero también a través de este lamento enseñarnos la esperanza que él encontró en ti. Señor, tantas cosas por las cuales nos olvidamos de agradecer por tu bondad. Señor, a veces nos parecemos a este pueblo ingrato, egoísta, sin amor, sin el conocimiento propio de la palabra que tú quieres que tengamos. Pero Dios eterno, como Jeremías no podemos resistirnos a tu infinito amor y a tu gracia. Danos, Señor, el denuedo de seguir predicando tu palabra.
en medio del rechazo que vamos a experimentar. En medio, Señor, aún de los insultos, del desprecio por predicar tu palabra, que podamos tener la experiencia de la gracia que nos fortalece, que nos hace seguir adelante. Señor, era un pueblo que fue sin fruto, falta de amor por su hermano, por su pueblo. Pero Señor, danos un amor, el amor tuyo, Señor, dalo por hermanos, Señor, que podamos tener esa pasión de predicar de ese amor tuyo, bendito Señor. Que seamos una iglesia que te glorifique, una iglesia que te honre, Señor, no solamente de labios, sino de corazón, Señor. Gracias, bendito Señor, por el conocimiento que tú nos das de tu palabra. Y oramos para que todos aquellos, de pronto, padres que están en conflicto con sus hijos, hijos que no te conocen, familias, padres, hermanos que no te conocen, y que nos duele, Señor, que te estén ofendiendo cada día, Señor. Te pedimos que hagas una obra, Señor, sobrenatural. Y esa obra sobrenatural se llama Evangelio, Padre Santo. Que los inquiete, Señor, a desear ese regalo maravilloso de la vida eterna. Que podamos ser el testimonio, Señor, la voz tuya para ellos, para este mundo que se está perdiendo en medio de las tinieblas. Bendito Señor, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, y renuévanos, Señor. Danos ese denuedo necesario para seguir adelante. Si alguien nos está escuchando y aún no te conoce, oramos por esta vida y esta persona. Oramos por nuestra nación, por los gobernantes, bendito Señor, para que te conozcan a ti. Oramos para que podamos, Señor, llevar este evangelio, darlo a conocer no solamente aquí, sino hasta el último de la tierra. Gracias, buen Dios, por tu palabra y por tus propósitos que son seguros y fieles. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Les invito, mis amados hermanos, a que nos pongamos de nuevo sobre nuestros pies y seguimos exaltando al Señor, dándole la gloria que Él se merece, recordando que esperamos solamente en Él. Él es nuestro fundamento y Él es nuestro fiel Señor, y en el amor de Él mismo estamos. Así que sigamos adorando al Señor y sigamos cantando solamente en Jesús. Solo en Jesús.
sepultado fue, luz del mundo en oscuridad. De pronto el glorioso ya entre los muertos se elevó, y en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es Él, comprado por su sangre libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir. Nadie podrá, ni Satanás, arrebatarme del Señor, hasta que Él venga o muera yo. Firme en Jesús yo estaré. Amén. Mi hermano John. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro buen Señor, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por ser nuestro sustento, Señor. Gracias por socorrer nuestras vidas, por fijarte en nosotros. Gracias por cuidarnos. Eres tú el que provees y das justo lo que necesitamos, Dios. Gracias porque hasta aquí has sustentado nuestras vidas, Dios. Te clamamos a ti, Señor, para que seas tú el que suplas la necesidad de nuestro hermano, Señor, de su economía. Padre, que seas tú el que nos des la sabiduría para administrarla. Sabemos, Señor, que todo es tuyo, que todo te pertenece, Señor, que solo somos administradores. Ayúdanos y enséñanos a ser buenos administradores, a ser siervos fieles para ti, Señor. Te agradecemos, Señor, porque con esto, Señor, solo tú conoces, Señor, el destino, Señor, que haya alimento en tu casa, Señor, que seas tú el que multipliques, Señor. Ayúdanos a ser esos dadores alegres, Señor, para ti, amado Padre. Todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a recordar nuestra alcancía misionera, entonces la voy a dejar allí al frente para los hermanos que quieran ofrendar la alcancía misionera. ¿Listos? Gracias.
vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente